El aire en la tienda de información olía a café rancio y a informes pasados. El sargento de Estado Mayor Marcus Cole, nuestro jefe de equipo, estaba de pie con los brazos cruzados, la mandíbula prieta como el granito. En la pantalla del proyector se veía el rostro de nuestro objetivo de alto valor, Abu al-Qasim, un fantasma con un doctorado en fabricación de bombas y la sonrisa de un fanático. «Muy bien, Chalk 2, escuchen», comenzó Cole, su voz un retumbar grave y bajo que atravesaba el zumbido del generador. Operación Martillo del Desierto. El alto mando quiere a este hijo de perra, Abu al-Qasim, fuera del tablero. Para ayer, la inteligencia de un Reaper y un activo local lo sitúan en movimiento, en las profundidades de Anbar. Se dirige a este sector. Dio un golpecito a un círculo rojo en el mapa, un pedazo de nada cerca de la frontera siria. Tierra de nadie. ¿Por qué va allí es una incógnita? Pero no nos pagan por adivinar. Nos pagan para perforarle el billete. Me recliné en mi silla y el metal gimió en señal de protesta. Sargento Caleb Jensen. Me llaman Cal. Soy el vigilante del equipo, el ojo en el cielo. Mi trabajo es ver las cosas antes de que ellas nos vean a nosotros. El resto del equipo era un cuadro familiar de profesionalidad silenciosa. Cole, el viejo, que había visto más refriegas que yo comidas calientes. El especialista Dave Hernández, nuestro médico, cuyas manos eran tan firmes suturando una herida como lo eran en su rifle. El cabo Frank Karski, una montaña de hombre al que llamábamos Breacher, porque podía atravesar una pared con o sin explosivos. Hoy cargaba con la ametralladora ligera M249. El sargento Leo Díaz, nuestro gurú de las comunicaciones, que podía sacarle una señal a una roca. Y el soldado de primera clase Jimmy O'Connell, el chico, con la cara fresca, ansioso y tratando de no demostrarlo. 2 MAATV. Salimos en 30 minutos, concluyó Cole. Carga de combate completa. Cal, tú vas en vanguardia con esa mira tuya. Quiero que me encuentres un pedo en una tormenta de arena si es necesario. ¿Preguntas? Bien. A equiparse. Media hora después, los motores diésel de nuestros vehículos todoterreno protegidos contra minas y emboscadas rugieron y salimos de la alambrada de la base de operaciones avanzada Regulator. El sol iraquí era un martillo despiadado que golpeaba el blindaje. Dentro, el aire acondicionado libraba una batalla perdida. Yo iba sentado en el vehículo de cabeza, con mi sistema de francotirador semiautomático M110 sobre el regazo. Era una pieza de artesanía preciosa, un bisturí de cirujano de 7,62 milímetros. Condujimos durante horas, mientras el paisaje monótono y de color canela se deslizaba a nuestro lado. Es el tipo de silencio que se te mete bajo la piel. Demasiado silencio. Finalmente, Díaz señaló. «Oye, Cal, a las 3, ¿ves eso?» Levanté los prismáticos. Fuera de la carretera principal de tierra apisonada, casi engullidas por la arena, había unas tenues huellas de neumáticos. No militares, demasiado estrechas. Una camioneta. «Las tengo», dije por el comunicador. Las huellas se dirigen al este, hacia esa formación rocosa. La voz de Cole crepitó. «Recibido. Nos detenemos. Seguimos a pie. No quiero que los MATV nos delaten». «Buena decisión, viejo». Desmontamos, y el calor nos golpeó como un puñetazo. El silencio era absoluto ahora, roto solo por el crujido de nuestras botas sobre la grava. Nos movimos en columna escalonada, manual de Rangers, intervalos de 5 metros, sectores de fuego superpuestos, una burbuja de seguridad de 360 grados. Díaz mantenía un murmullo bajo y constante con el Centro de Operaciones Tácticas, o TOC. «Actual, aquí Chalk 2 Líder. Estamos a pie, procediendo a la cuadrícula 975318. Cambio». Escudriñé el terreno a través de la potente mira de mi rifle, el mundo reducido a un círculo brillante y magnificado. Las huellas eran frescas, de 1 hora, quizá menos.
Conducían directamente a una destartalada Toyota Hilux, torpemente escondida detrás de un afloramiento rocoso. Nos acercamos con cautela, con los rifles en alto. La camioneta estaba vacía. La puerta del conductor estaba entreabierta, balanceándose ligeramente con la brisa caliente. «¡Despejado!», anunció Cole tras una rápida inspección. «Sargento, mire esto», dijo Breacher, su voz profunda y ahogada. Señalaba la caja de la camioneta. Una mancha oscura y desagradable embadurnaba el suelo de metal. Sangre, mucha. Pero no había casquillos usados, ni agujeros de bala en la camioneta, ni señales de un tiroteo. Solo la sangre y el silencio opresivo. «El motor todavía está caliente», observó O'Connell, con la voz un poco tensa. «Se fueron a toda prisa». Díaz ya estaba dentro de la cabina, jugueteando con un GPS barato montado en el salpicadero. Gruñó con frustración. «Nada, los datos están borrados. Parece que fue alcanzado por un pequeño pulso electromagnético». «Frito, eso no es tecnología insurgente». Esta operación se estaba volviendo más rara por momentos. Un objetivo de alto valor fabricante de bombas. Un rastro hacia la nada. Una camioneta ensangrentada abandonada con pánico y un GPS inutilizado profesionalmente. Mis entrañas empezaban a revolverse. Esto no me olía bien. Seguimos las huellas que partían de la camioneta. No se dispersaban. Conducían en una única y decidida línea hacia la base de un imponente macizo rocoso que parecía una pila de dientes rotos. Y allí, en la base, lo encontramos. No era una cueva, era una puerta, tallada en la propia roca, perfectamente cuadrada, flanqueada por dos bloques de piedra tan antiguos que el viento había desgastado sus grabados hasta convertirlos en tenues y aracniformes sugerencias de escritura cuneiforme. Tirados en la arena ante ella, como si hubieran sido dejados caer con prisa, había 3 rifles AKM. «Actual, aquí Chalk 2 Leader». La voz de Cole era firme, pero pude oír la tensión. «Hemos encontrado una estructura de origen desconocido en la última posición conocida del objetivo. Parece antigua. Solicitamos permiso para realizar un reconocimiento. Cambio». La respuesta del TOC fue seca, vacilante. Estaban tan confundidos como nosotros. El comandante nos dio luz verde, pero con una severa advertencia de que tuviéramos cuidado. Esto era una extralimitación de la misión en toda regla. Estábamos aquí por un hombre, no para jugar a ser Indiana Jones, pero las huellas de Al-Qasim y el rastro de sangre conducían directamente a través de esa oscura abertura. «Muy bien», dijo Cole, volviéndose hacia el equipo. «Cambien a configuración de combate en espacios cerrados. Visores nocturnos activados. Vamos a entrar». Me miró. «Cal, tú eres nuestro ángel de la guarda. Sube a un punto elevado, busca un nido y cúbrenos la espalda. Avísanos si se mueve siquiera un lagarto por aquí». «Entendido», dije, escudriñando ya los acantilados en busca de un buen lugar. Los otros 5 bajaron sus gafas de visión nocturna. El resplandor verde de las lentes los hacía parecer insectos espectrales. Comprobaron sus miras láser ANPEQ-15, los haces invisibles danzando en el polvo. Uno por uno, liderados por Cole, se agruparon en la entrada y desaparecieron en la oscuridad sofocante. Las linternas Surefire, montadas en sus cascos cortando conos afilados y blancos en la negrura. Trepé por las rocas, el equipo clavándose en mis hombros. Encontré un puesto de francotirador perfecto, una pequeña cornisa que me daba una vista dominante de la entrada y de todo el valle. Me acomodé, desplegando el bípode de mi M110. El desierto estaba sereno, pintado con los suaves tonos del atardecer. Pero la radio en mi oído era una línea directa al corazón de una tormenta que se estaba gestando. Y no podía hacer nada más que escuchar. La radio en mi oído cobró vida con un siseo. Era la voz de Cole, pero forzada, sin aliento. «Cal, ¿me recibes?» «Alto y claro, jefe. Háblame».
Mantuve la mira apuntada a la extensión vacía, con el pulgar apoyado en el seguro de mi rifle. El contraste me estaba volviendo loco. El desierto pacífico bañado en luz dorada, y los informes tensos y entrecortados de un descenso a algún infierno subterráneo. «Estamos en una especie de sala», dijo Cole. «Es enorme. El aire es denso, huele a polvo y... ¿ozono? Y algo más. Dulce, como fruta podrida. Podía imaginármelo. Los 5, moviéndose en una formación de diamante cerrada, armas en alto, los haces de sus linternas cortando milenios de oscuridad. Las paredes, era Díaz esta vez, están cubiertas de grabados, bajorrelieves. Sargento, esto es retorcido. Son escenas de batalla. Hombres luchando contra cosas, escorpiones gigantes, criaturas aladas. Parece sacado de una pesadilla. Una larga pausa, solo el sonido de su respiración y el crujido de sus botas. Luego, la voz baja de Breacher. Contacto, centro de la sala. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Maldita sea. Cole, ¿cuál es tu estado? ¿Qué ves? Tranquilo, calle, no es hostil, replicó Cole, pero el alivio en su voz era débil. Es un campamento insurgente, mesas, radios, equipo, todo volcado. Es un desastre. Otra pausa. Y tenemos múltiples bajas enemigas, al menos una docena, enemigos caídos en acción. Pero algo iba mal. No sonaban como si acabaran de despejar una sala de tipos malos. Sonaban asustados. «Médico, échales un vistazo», ordenó Cole. Escuché, con los nudillos blancos sobre la culata de mi rifle, mientras el médico Hernández se ponía a trabajar. Su informe llegó, fragmento a fragmento, pintando un cuadro de puro y absoluto horror. «Sargento, esto es, no sé qué es esto». La voz del médico era temblorosa. Mala señal. El médico lo había visto todo. No hay heridas de bala, ni heridas de metralla, nada. Su equipo está intacto. Entonces, ¿qué los mató?, insistió Cole. Están desecados, dijo el médico, la palabra flotando en el aire. Momificados. Todos ellos. La piel es como pergamino, tensada sobre el hueso. Los ojos han desaparecido, solo cuencas. Las bocas están muy abiertas, como si estuvieran gritando. He levantado a uno. Pesa quizá 25 o 30 kilos. Está completamente seco, todos y cada uno de ellos. Un pavor helado me recorrió la espalda. Deshidratados. ¿En una cámara subterránea y fresca? No tenía sentido. «Hay más», continuó el médico, su voz bajando a casi un susurro. «Algunos tienen heridas, no de cuchillo o de bala. Son desgarros profundos e irregulares, como si hubieran sido arañados por algo grande, muy grande. Pero ¿en qué demonios se han metido? Escudriñé el horizonte, las rocas, el cielo. Nada, solo el viento y el sol. Miren aquí», intervino la voz de Breacher, «en las paredes y en el suelo». Las luces del equipo debieron converger en lo que fuera que había encontrado. Surcos profundos en la piedra y casquillos. 7,62 por 39, montones de ellos. Estos tipos vaciaron sus cargadores. Estuvieron en un tiroteo en toda regla aquí dentro, disparando a algo que tenían justo encima. Así que los insurgentes no habían sido emboscados por una facción rival. Habían sido los defensores. Habían traído a su objetivo de alto valor aquí con algún propósito, y entonces algo en la oscuridad se había vuelto contra ellos y los había hecho pedazos, drenándoles hasta la última gota de fluido. La sangre en la camioneta. Debió ser la primera víctima, la que arrastraron dentro. «Al-Qasim», dijo Cole con voz sombría. «Sus huellas no terminan aquí, continúan». «Tengo un pasillo», informó Díaz. «Extremo norte de la cámara. Hay marcas de arrastre que conducen a él, y más sangre. Parece negra sobre la piedra. Las piezas encajaron con una finalidad nauseabunda. Al-Qasim no había sido una víctima en esta masacre. No huía de lo que fuera que estuviera aquí dentro. Caminaba hacia ello.
Los insurgentes muertos eran solo una ofrenda. El chico está temblando. La voz de Cole era baja, destinada solo a los suboficiales de la red, pero la oí. Hablaba de O'Connell. No le quites el ojo de encima, Díaz. Pégate a él. Podía sentir la presión acumulándose, incluso a 100 metros de distancia y 20 metros de altura. Esos hombres eran Rangers. La flor y nata. Estaban entrenados para los horrores conocidos de la guerra. Balas, bombas, emboscadas. No estaban entrenados para tumbas antiguas y cadáveres desecados y cosas que dejan marcas de garras en piedra maciza. Cole lo estaba conteniendo. Sus órdenes eran nítidas y claras, pero yo lo conocía. El acero en su voz era un escudo que ocultaba el hecho de que estaba tan desconcertado como el resto. Su voz volvió por la radio, dirigida a mí esta vez. Formal. Un informe. Cal, aquí Cole. La primera cámara está despejada, pero no en el buen sentido. Fue una carnicería. Procedemos a adentrarnos más, siguiendo el rastro del objetivo. Mantente alerta. Todo este lugar da mala espina. Recibido, jefe. Susurré en respuesta sin apartar el ojo de la mira. Soy tu roca aquí arriba. No tengo más que paz y tranquilidad por mi parte. Y esa era la parte más aterradora. El sol se estaba poniendo, proyectando sombras largas e inquietantes sobre el desierto. Era hermoso y silencioso. Abajo, mi equipo caminaba hacia las fauces de algo antiguo y hambriento, y todo lo que podía oír era el eco de sus pasos en la oscuridad. El pasillo era una garganta estrecha y opresiva de piedra tallada que descendía sin cesar. El aire se volvió más frío, más pesado. El olor dulce y apodrido se intensificó, mezclado con el sabor acre de la electricidad estática, como el aire después de un rayo. Mi equipo, nuestro equipo, se movía lentamente, las linternas escudriñando cada sombra. Las marcas de arrastre en el suelo eran un sombrío rastro de migas de pan que los conducía más adentro de la tierra. Entonces, el corredor se abrió. El informe de Cole me puso los pelos de punta. Cal. ¡Dios santo! Estaba describiendo una caverna tan vasta que los haces de sus linternas no alcanzaban el techo. Era ciclópea, una catedral construida para gigantes, y en el mismo centro, dominando el espacio, se alzaba un arco. No es piedra, no como el resto de este lugar. La voz de Díaz estaba llena de asombro y miedo. Es negro, como obsidiana, pero se traga la luz, y está cubierto de los mismos símbolos de fuera, pero estos, sargento, están brillando, pulsan con una tenue luz roja. Mi mente, entrenada para la realidad táctica, luchaba por construir una imagen, un enorme portal negro y pulsante en un templo subterráneo bajo el desierto iraquí. Esto ya no era una misión, era una violación del orden natural. Tengo visual del objetivo. La voz de Cole era gélida. El objetivo se encuentra en la base del arco. Y así, sin más, estábamos de nuevo en la misión. ¿Está armado? ¿Tiene rehenes? Pregunté, mi dedo tensándose en el gatillo de mi rifle, inútil como era. Negativo. Está solo, replicó Cole. Simplemente está ahí de pie, delante de una especie de altar de piedra. El altar está cubierto de sangre fresca, la sangre de la camioneta. Su ropa está desgarrada, está sucio, pero está sonriendo. Nos ve. El equipo se dispersó, buscando la poca cobertura que podían encontrar en el vasto espacio abierto. Lo tenían acorralado, superado en número y en armamento. Una captura de manual. Abu al-Qasim. La voz de Cole resonó, el eco del mandato retumbando en la inmensa cámara. De rodillas, manos a la cabeza. ¡Ahora! Pero al-Qasim no obedeció. Simplemente se quedó allí, su rostro iluminado por una alegría aterradora y extática. Vio a 5 de los mejores de América, armados hasta los dientes, y los miró como si fueran hormigas. Lentamente, levantó las manos, no en señal de rendición, sino de súplica, hacia el arco negro.
Y entonces empezó a cantar. No era árabe, era algo más antiguo, gutural, lleno de consonantes afiladas y vocales prolongadas y horripilantes que arañaban los oídos. «Díaz, ¿entiendes algo de esto?», ladró Cole. «Algunas palabras suenan a acadio antiguo, quizás sumerio», tartamudeó Díaz. «Es una lengua raíz. Estoy captando fragmentos. Pashu, Sarahu, amo, libertad, sangre». «No está rezando, sargento, está invocando algo. Esto es un ritual». La voz de Al-Qasim se elevó en un crescendo febril. Las runas rojas en el arco de obsidiana comenzaron a pulsar más rápido, más brillantes al compás de sus palabras. El aire crepitaba con una energía tan densa que podían sentirla en la piel. «¡Al diablo con esto! ¡Iluminadlo!», ordenó Cole. «Abatidlo». La orden fue absoluta. El equipo levantó sus rifles. Los puntos rojos de sus miras láser convergieron en el pecho de Al-Qasim. Por una fracción de segundo, el objetivo los miró directamente, con los ojos desorbitados por un triunfo demencial. Dejó escapar un último y jubiloso alarido. «Azrael». Y entonces se arrojó hacia atrás, no al suelo, sino hacia el arco. En el momento en que su cuerpo cruzó el umbral, el mundo se volvió blanco y rojo. El portal no solo brilló, hizo erupción. Una explosión cegadora y silenciosa de luz carmesí inundó la cámara, obligando al equipo a protegerse los ojos. Las runas ardían con la intensidad de una forja. El cuerpo de Al-Qasim no cayó, simplemente se desvaneció, consumido por la luz, como una polilla volando hacia un alto horno. El ritual estaba completo. Su vida era la llave final. La luz amainó, reemplazada por un profundo y zumbante vórtice de energía turbulenta que llenaba el marco del arco. Parecía una bruma de calor, pero era de un rojo sangre y se arremolinaba con una malevolencia que era casi una fuerza física. El equipo se quedó paralizado, hipnotizado por la terrible belleza de lo que acababan de presenciar. Habían fracasado. El objetivo había desaparecido. Pero su fracaso estaba a punto de ser agravado por un horror que no podrían haber imaginado. De las profundidades arremolinadas y ardientes del portal, algo comenzó a emerger. Salió lenta, deliberadamente. Primero una garra, negra y cerrada, del tamaño de la cabeza de una pala. Luego otra. Después, un ancho caparazón segmentado hecho de la misma obsidiana devoradora de luz que el propio portal. Se desplegó en la cámara con movimientos fluidos y completamente alienígenas. Era un escorpión, pero un escorpión del foso más profundo del infierno. Tenía el tamaño de un ternero pequeño, su caparazón reflejando el brillo demoníaco del portal. 6 patas multiarticuladas sostenían su cuerpo blindado, y donde debería haber estado su aguijón, había algo mucho peor. Una cola larga y musculosa rematada, no por una púa venenosa, sino por una única y enorme cuchilla afilada de hueso pulido. La criatura giró la cabeza. Un cúmulo de ojos rojos brillantes fijándose en los soldados. Emitió un sonido, no un rugido, sino un chillido agudo y chirriante que resonó en la piedra antigua, un sonido de cristal molido y metal desgarrado. Luego cargó. ¡Fuego! El grito de Cole fue crudo, primario, y desde mi solitario puesto en las rocas bañadas por el sol, el silencio se hizo añicos por los repentinos, frenéticos y metálicos estallidos y crujidos de fuego de rifle concentrado, que llegaban en eco desde las profundidades de la tierra. La batalla por el templo del fuego desvanecido había comenzado. La caverna explotó de ruido. El agudo chasquido de las carabinas M4, el rugido frenético y de alta cadencia de la M249 de Breacher, todo resonando en una cacofonía ensordecedora. Desde mi posición, era una estática distante y aterradora. El sonido de mis amigos luchando por sus vidas contra algo que no debería existir. La voz de Cole cortó el caos en la radio. Una sarta de informes entrecortados y llenos de pánico. No le hacemos nada. Las balas rebotan en su caparazón con chispas. Abajo, en la oscuridad,
lo estaban presenciando de primera mano. Sus proyectiles de 5,56 milímetros, diseñados para destrozar carne y hueso, rebotaban en el caparazón de obsidiana de la criatura como guijarros en un tanque. Salían chispas con cada impacto. La cosa ni siquiera redujo la velocidad. «Breacher, dale con todo», gritó Cole. Karski pivotó, su pesada ametralladora ligera ladrando un chorro de balas trazadoras que cosieron una línea de fuego a través de la caverna. No apuntaba al cuerpo. Apuntaba a las patas, a las articulaciones, a los lugares donde la armadura podría ser más débil. La criatura siseó, un sonido de vapor a presión escapando de una tubería rota, mientras algunas de las balas encontraban su blanco, arrancando trozos de sus patas. Vaciló, pero siguió avanzando. Su cola con hoja de hueso se agitó en el aire con un silbido audible. O'Connell, que había estado disparando desde detrás de un grueso pilar de piedra, soltó un grito y se lanzó a un lado mientras la hoja cortaba limpiamente la roca, cercenando un trozo de 1 tonelada como si fuera espuma de poliestireno. El polvo y los escombros llenaron el aire. «¡Apunten a los ojos! ¡A la cabeza!», ordenó Cole, tratando de dirigir el fuego en medio del pandemonio. «Tiene que tener un punto débil». Concentraron el fuego en su cabeza, un cúmulo de ojos rojos brillantes. La armadura de obsidiana allí se agrietó, se astilló, pero no se rompió. La criatura era una pesadilla de resistencia. Se estaba acercando rápidamente, sus garras cerradas correteando por el suelo de piedra con un sonido nauseabundo y raspante. Entonces, un momento de claridad de Díaz. «¡Sargento, la granada aturdidora! ¡Dale con una M84! Fue una idea brillante y desesperada. Si no podían atravesar su armadura, quizá podrían desorientarla. Díaz quitó la anilla de una granada aturdidora M84, dejó volar la palanca, contó hasta 1 y la lanzó por debajo del brazo. La granada rodó por el suelo y detonó directamente bajo la cabeza de la criatura. Un destello intensamente brillante y una explosión ensordecedora. 175 decibelios de pura conmoción estallaron en el espacio confinado. La criatura retrocedió. Su chillido chirriante se convirtió en un agudo chillido de dolor y confusión. Sacudió la cabeza salvajemente. Sus ojos rojos se atenuaron, momentáneamente cegados. Esa era la oportunidad que necesitaban. «¡Ahora!», rugió Cole. «Concentren el fuego en la cabeza». Karski y Cole desataron todo lo que tenían. La potencia de fuego combinada y enfocada de la Sauvallo y un M4 en modo automático, a quemarropa, se estrelló contra el punto ya debilitado en la cabeza de la criatura. La armadura de obsidiana se agrietó, luego se hizo añicos, y un torrente de balas atravesó el tejido más blando que había debajo. El monstruo convulsionó violentamente. Se desplomó, sus patas temblando, su cola con hoja azotando una última vez, tallando una profunda cicatriz en el suelo de la caverna. Un líquido espeso, negro y humeante, que no era sangre, brotó de su cabeza destrozada, chisporroteando y corroyendo la antigua piedra donde se acumulaba. El silencio descendió, roto solo por las respiraciones entrecortadas y jadeantes de los 5 hombres y el zumbido bajo y amenazador del portal activo. «Informe de estado», jadeó Cole. «Estoy bien», dijo Díaz. «Listo», gruñó Breacher. «¿O'Connell?» «Estoy bien, sargento, solo que... ¡Santo cielo! Médico, revisa a todos». Hernández hizo un triaje rápido. Rasguños, moratones. O'Connell tenía un corte en el brazo por la metralla de la roca, pero estaban vivos, sin heridas graves. Tuvieron una suerte increíble, imposible, pero su victoria fue costosa. «Recuento de munición», ordenó Cole. Los informes que llegaron fueron sombríos. Habían gastado una parte significativa de su munición en un solo objetivo, y el portal del que provenía seguía abierto. Cole tomó una decisión. Su voz era dura, absoluta. «No se puede permitir que esa cosa llegue a la superficie. Nada de ese lugar puede salir. Breacher, es tu turno. Quiero que mines todo este arco».
Usa cada bloque de C4 que tengamos. Vamos a colapsar toda esta cámara y a sellar este portal al infierno para siempre». «Entendido, sargento», replicó Karski, con una sombría satisfacción en su voz. Ahora estaba en su elemento. La destrucción era un lenguaje que entendía. Se puso a trabajar con una eficiencia sombría, sacando bloques de explosivo composición C4 de su mochila. Colocó las cargas con destreza en los puntos estructurales clave del arco de obsidiana y a lo largo de las paredes del estrecho corredor que conducía de vuelta a la primera sala. Estaba creando una demolición en cascada y dirigida. Las conectó todas a un único circuito de detonador por radio. Temporizador fijado para 15 minutos. Anunció Breacher su trabajo terminado. «Esa es nuestra ventana para largarnos de aquí». «Vamos», ordenó Cole. «A paso ligero». No necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Treparon de vuelta a través del templo, con el recuerdo de la criatura y el zumbido del portal a sus espaldas. Salieron de la puerta de piedra, jadeando el aire limpio y fresco del crepúsculo que se acercaba, parpadeando ante la luz que se desvanecía. Cole activó su micrófono. «Cal, estamos fuera. Nos dirigimos a los MATB. Te informo, en aproximadamente 15 minutos va a haber un gran bada boom aquí abajo». «Copia sólida, Cole», repliqué, mi voz tensa por el alivio. Observé sus 5 figuras moviéndose rápidamente a través del paisaje que oscurecía. El desierto sigue tranquilo, tienen vía libre, pero mientras los veía irse, un nudo frío de pavor se formó en mi estómago. Todo había sido demasiado fácil, un monstruo, una victoria limpia. En historias como esta, nunca es solo un monstruo. Nos reagrupamos en los MATB, a una media milla segura de la formación rocosa. Los 5 seguían alterados. La adrenalina de la lucha de abajo hacía que sus movimientos fueran bruscos y nerviosos. Arrojaron su equipo en la parte trasera, sus rostros sombríos bajo la tenue luz roja de las cabinas de los camiones. Cole estaba fuera, con los ojos fijos en los lejanos acantilados, un detonador de radio en la mano. «¿Todos a cubierto?», preguntó con voz plana. «Todo despejado», confirmó Díaz. Cole miró su reloj. «Han pasado 15 minutos». Respiró hondo y su pulgar apretó el botón. Por un segundo, no pasó nada. Luego, el suelo bajo nuestros pies dio una violenta sacudida. Un profundo y gutural «boom» rodó por el desierto. Un sonido tan bajo que lo sentiste más en los huesos que lo oíste. Una enorme columna de polvo y roca brotó de la cara del acantilado, borrando las estrellas. Toda la fachada de la formación rocosa donde había estado la entrada se desmoronó y colapsó hacia adentro, enterrando el templo profano bajo miles de toneladas de roca. «Objetivo destruido», dijo Cole por su radio informando al TOC, solicitando extracción inmediata. Se presume que el objetivo de alto valor fue neutralizado en la explosión. Estaba mintiendo, pero era una mentira necesaria. ¿Qué otra cosa podía decir? Una ola de alivio colectivo recorrió al equipo. Se había acabado. Nos habíamos enfrentado al abismo y lo habíamos sellado. O'Connell soltó una risa temblorosa. Breacher le dio una palmada en el hombro. Fue un falso amanecer. Yo seguía escudriñando la zona a través de la mira de mi M110. Mi entrenamiento prevaleciendo sobre cualquier sensación de alivio. Mi trabajo no terminaba hasta que estuviéramos de vuelta en el pájaro. Barrí con la mira la zona del derrumbe, la imagen magnificada ondulando por el calor que se elevaba de los escombros. El polvo empezaba a asentarse. Y entonces lo vi. Movimiento. En el epicentro de la explosión, en el cráter recién formado de roca destrozada, el suelo se movía. Un trozo dentado de obsidiana, parte del portal destruido, fue empujado a un lado. Luego otro. De entre los escombros, emergió una garra negra y cerrada. Y luego otra. Una criatura parecida a un escorpión, idéntica a la que habían combatido abajo, se arrastró fuera de los restos. Luego vino otra. Y una tercera. La sangre se me heló en las venas.
El C4 no había sellado el portal. Solo había volado la puerta de par en par. Mi voz era gélidamente tranquila, como se pone cuando las cosas se van completamente al diablo. Cole, necesitas oír esto ahora mismo. Adelante, Cal, respondió con tono relajado. Tengo múltiples hostiles emergiendo del cráter de la explosión. Repito, múltiples hostiles. Son iguales al que describiste. La atmósfera relajada del equipo se desvaneció. Pude oír el traqueteo de las armas al ser agarradas, el sonido de los cerrojos. ¿Cuántos, Cal? La voz de Cole era de repente dura como el acero. Barrí la zona con la mira. Estaban saliendo a raudales, una marea de quitina negra y hojas de hueso. Cuento, 10, 12, y vienen más. Al menos 15 de ellos, y se están dispersando. Vienen a por nosotros. Cole no dudó. No se podía huir de esto. Los MATV eran rápidos, pero esas cosas se movían con una velocidad antinatural. Teníamos que resistir. A todas las estaciones desmonten y tomen posiciones defensivas. Emboscada en forma de L. Usen los vehículos como cobertura. Breacher, coloca esa SAW en el flanco y hazla cantar. Díaz, comunica con el TOC. Declara un Broken Arrow. Broken Arrow. Las dos palabras que ningún soldado quiere oír. Significaba que una unidad estadounidense estaba en peligro inminente de ser arrollada. Era la llamada de auxilio definitiva, una súplica para que todos los activos disponibles en el teatro de operaciones dejaran lo que estaban haciendo y vinieran a salvarnos el pellejo. Díaz ya estaba gritando en su comunicador. Mayday, Mayday, Mayday. Aquí Chuck 2. Declaramos un Broken Arrow. Cuadrícula 975318. Estamos bajo ataque de una fuerza enemiga numéricamente superior. Solicitamos apoyo aéreo cercano inmediato. ¿Me copia a cambio? El equipo se apresuró, metiendo cargadores en sus rifles, desplegando bípodes, creando un perímetro de fuego con los dos camiones blindados como ancla. Las criaturas avanzaban no en una carga ciega, sino con una paciencia táctica espantosa, usando las rocas y las sombras para acortar la distancia. La respuesta del TOC fue una sentencia de muerte. Díaz levantó la vista de la radio con el rostro pálido. «Sargento, el apoyo aéreo más cercano es un escuadrón de A-10 de Al-Assad. Están a 40 minutos, una eternidad». El primero de los escorpiones entró en el rango de tiro. Estaban a 150 metros, sus ojos rojos brillando en el crepúsculo como brasas infernales. El asedio había comenzado. Éramos 6 Rangers contra un ejército de otro mundo, con nada más que las balas en nuestros cargadores y 40 minutos de infierno por sobrevivir. Cal, la voz de Cole, era sombríamente tranquila. Es tu turno. Reduce su número. Asenté la retícula de mi mira en la cabeza de la criatura líder, tomé aire y apreté suavemente el gatillo. La guerra por nuestras vidas acababa de empezar. El M-110 se encabritó contra mi hombro. El estampido del proyectil de 7,62 milímetros fue un chasquido nítido y limpio en el aire crepuscular. A través de la mira, vi la cabeza de la criatura líder explotar en un surtidor de ícor negro y obsidiana destrozada. Se desplomó en el suelo, sus patas temblando. Uno menos. «Buen tiro, Cal. Sigue así», gritó Cole por la radio. Accioné el cerrojo, introduje otro proyectil. Adquirí el siguiente objetivo. Mi entrenamiento tomó el control, convirtiendo el caos en una ecuación simple y mortal. Distancia, viento, objetivo, respiración, apretar, repetir. Era una máquina, una solución de tiro humana. Mi trabajo era ganarles tiempo, romper la carga antes de que llegara a su perímetro. Otra criatura cayó, su cola con hoja agitándose inútilmente. Y otra. Cada disparo era un acto de desafío cuidadosamente medido contra la marea que se acercaba. Abajo, en los MATV, se desató el infierno. Las criaturas restantes se lanzaron hacia adelante,
y el equipo abrió fuego con todo lo que tenía. La noche fue desgarrada por el rugido de la M249 de Breacher, sus balas trazadoras dibujando líneas verdes ardientes en la oscuridad, masticando el suelo alrededor de los monstruos que avanzaban. Cole y O'Connell disparaban ráfagas controladas con sus M4, los fogonazos de sus cañones como luciérnagas furiosas y estroboscópicas. El médico Hernández, ya no médico, estaba en su rifle, sumándose al muro de plomo. Pero el enemigo estaba aprendiendo. No eran solo bestias sin cerebro. Empezaron a usar el terreno corriendo entre las grandes formaciones rocosas que salpicaban el suelo del desierto, presentando blancos fugaces. Esprintaban durante unos segundos, luego se cubrían, acercándose cada vez más con cada salto. Estaban flanqueando, dispersándose, tratando de encontrar un punto débil en nuestra defensa en forma de L. Esto no era un ataque masivo y descerebrado, era un ataque coordinado. Mi corazón latía a un ritmo de miedo y concentración. Los estaba abatiendo tan rápido como podía, pero por cada uno que derribaba, dos más parecían encontrar cobertura y presionar el ataque. La distancia se estaba acortando. Pronto estarían demasiado cerca para que yo pudiera dispararles eficazmente, sin arriesgarme a alcanzar a mis propios hombres. Entonces, ocurrió. Una de las criaturas, moviéndose a una velocidad cegadora, usó el cadáver de un camarada caído como rampa, saltando por encima de una lluvia de balas del assault de Breacher. Aterrizó dentro del perímetro, un torbellino de quitina negra y garras afiladas como cuchillas. Se abalanzó sobre O'Connell antes de que éste pudiera siquiera girarse. ¡Contacto, flanco derecho!, gritó Cole, pero era demasiado tarde. Lo vi a través de mi mira, una viñeta horrible y magnificada. El chico, Jimmy O'Connell, su rostro una máscara de conmoción y terror. Intentó girar su rifle, pero la criatura era demasiado rápida. La hoja de hueso de su cola, un borrón en movimiento, se abalanzó hacia adelante y hacia abajo. Atravesó directamente el chaleco portaplacas de O'Connell. El sonido de la cerámica y el hueso crujiendo fue nauseabundamente claro incluso en mi mente. Lo levantó del suelo y luego lo estrelló contra el suelo. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. «¡El chico ha caído!», gritó el médico moviéndose ya hacia él. La visión de su miembro más joven siendo masacrado envió una onda de pura rabia a través del equipo. Cole y Díaz se volvieron hacia la criatura, vaciando sus cargadores en ella a quemarropa. Se estremeció y se derrumbó sobre el cuerpo de O'Connell, pero el daño estaba hecho. El perímetro había sido violado. El médico llegó hasta O'Connell, pero una sola mirada fue suficiente. Simplemente negó con la cabeza, su rostro una sombra sombría, antes de volver a apuntar su rifle a la horda que avanzaba. No había tiempo para el luto. La lucha degeneró en una pelea desesperada y a corta distancia. Las criaturas estaban ahora dentro de la alambrada, obligando al equipo a formar un círculo defensivo espalda con espalda, alrededor de los MATV. Su munición se estaba agotando peligrosamente. El rugido rítmico del assault W de Breacher tartamudeó y se extinguió mientras recargaba. Fue en ese breve y terrible silencio cuando un nuevo sonido perforó la noche. No era el chirrido de los escorpiones, era un chillido agudo y de alta frecuencia que vibró a través de la roca bajo mis pies. Un sonido que parecía que intentaba destrozarme el cráneo. Hizo eco desde la dirección del cráter de la explosión. Instantáneamente, todas las criaturas escorpión detuvieron su ataque. Se congelaron, luego dieron varios pasos hacia atrás, bajando sus cuerpos al suelo en un gesto de sumisión. Estaban despejando un camino, rindiendo pleitesía a su amo. «Cal, ¿qué es? ¿Qué ves?» La voz de Cole era irregular, jadeando en busca de aire. Giré mi mira de nuevo hacia el cráter, y la sangre se me convirtió en agua helada, elevándose lentamente de las fauces del templo ahogadas por los escombros. Había algo más, algo mucho, mucho peor. Era enorme, fácilmente de 3 metros de altura, y vagamente humanoide. Tenía extremidades largas e inverosímilmente delgadas,
que terminaban en garras perversas y curvas. Dos vastas alas coriáceas, como las de un murciélago, estaban plegadas contra su espalda, pero su cabeza era la más pura de las pesadillas. No tenía ojos, solo una extensión de carne pálida y lisa. Y debajo de eso, se abría una boca cavernosa y abierta, un foso revestido con hileras sobre hileras de dientes como agujas. Desplegó sus alas, la piel coriácea extendiéndose a una envergadura de al menos 6 metros. Echó hacia atrás su cabeza sin ojos y desató otro de esos chillidos desgarradores. No podía articular palabras. Mi mente, entumecida por los horrores de la última hora, solo me proporcionó una: vampiro. «Cal, respóndeme. ¿Qué demonios es esa cosa?». La voz de Cole crepitó con urgencia por la radio, una súplica desesperada de información en una situación que se había descontrolado por completo. «Es grande», logré decir, mi propia voz sonando distante. «Humanoide, pero no lo es. Tiene alas, sargento. Alas enormes». Observé, hipnotizado y horrorizado, cómo la criatura que había bautizado como el Acadio flexionaba sus apéndices coriáceos. Con un batir ensordecedor que levantó una tormenta de polvo y guijarros, se lanzó al cielo. No volaba como un pájaro o un murciélago. Se movía con la gracia antinatural y depredadora de un misil, disparándose hacia el aire, y luego virando en un giro brusco e imposible. Venía a por ellos. «¡Se acerca! ¡Hostil aéreo!», grité en el micrófono, mi calma profesional haciéndose añicos. El equipo en el suelo miró hacia arriba, sus rostros iluminados por los fogonazos de sus propias armas, mientras intentaban seguir la sombra que se abalanzaba contra el cielo salpicado de estrellas. Abrieron fuego. Una andanada irregular de proyectiles de 5,56 milímetros persiguiendo al monstruo. Vi las balas impactar, dejando pequeñas y oscuras marcas en su piel pálida y gomosa. Podrían haber estado lanzando piedras. La criatura ni siquiera se inmutó. Simplemente siguió viniendo, su chillido convirtiéndose en el gemido agudo de un bombardero en picado. Su objetivo era el arma más ruidosa y amenazante en el campo, la M249 de Breacher. Karski lo vio venir. Intentó pivotar su pesada ametralladora para dirigir su formidable potencia de fuego contra la pesadilla descendente, pero la Sauduolio era demasiado engorrosa, demasiado lenta. El Acadio estuvo sobre él en un abrir y cerrar de ojos. No usó un arma. Su mano con garras, larga y aracniforme, simplemente se disparó y agarró a Karski por su chaleco portaplacas. La fuerza pura era increíble. Arrancó al hombre de 105 kilos, más otros 40 kilos de equipo, del suelo como si fuera un muñeco de niño. Breacher gritó, un sonido de rabia y sorpresa, y fue izado 6 metros en el aire. El monstruo no lo despedazó, no lo mordió. Simplemente lo arrojó con una facilidad despectiva contra la sólida pared de roca de un acantilado cercano. El sonido fue un crujido húmedo y final que resonó en el campo de batalla. El cuerpo de Breacher golpeó las rocas y cayó, una marioneta rota a la que le habían cortado los hilos. La Sauduolio cayó al suelo a su lado. Nuestra potencia de fuego pesada había desaparecido. Nuestro amigo había desaparecido. Una rabia fría y lúcida atravesó mi miedo. Esa cosa era un tanque volador, inmune a sus proyectiles de pequeño calibre. Pero todo tiene una debilidad. Su fuerza eran sus alas. Sin ellas, era solo otro soldado de a pie. Uno grande, pero manejable. Asenté la retícula del M110 SASS. No en su cuerpo, no en su cabeza sin ojos, sino en el complejo nudo de músculo y hueso donde su ala izquierda se unía a su hombro. Era un blanco pequeño, que se movía rápido. Lo seguí, adelantándolo como lo haría con un ciervo corriendo. El mundo se redujo al círculo de mi mira, al monstruo y a las finas líneas de mi retícula. «Quédate quieto, hijo de perra». Viró de nuevo, preparándose para otra pasada, exponiendo la articulación por una fracción de segundo.
Esa era mi ventana. Exhalé, mi cuerpo perfectamente inmóvil, y apreté el gatillo. El proyectil perforante de 7,62 por 51 milímetros que había cargado antes cruzó los 200 metros en un instante. Dio en el blanco. El chillido del acadio cambió de uno de furia depredadora a uno de agonía pura e inalterada. La bala había encontrado su marca, desgarrando la articulación principal del ala. La membrana coriácea se rasgó y el ala colapsó, batiendo inútilmente. El vuelo de la criatura se convirtió en una espiral descontrolada y desequilibrada. Se estrelló contra el suelo con la fuerza de un accidente de coche, lanzando arena y rocas por los aires a no más de 30 metros de la posición del equipo. «¡Está en el suelo!», grité, un sombrío triunfo en mi voz. «Le he dado en el ala. Está en tierra». Pero no estaba muerto, solo estaba en tierra, y furioso. Se irguió sobre sus largas y delgadas extremidades, su ala inútil arrastrándose a su lado. Parecía un insecto gigante y lisiado, y era aún más rápido en el suelo. Se abalanzó hacia adelante, un borrón de carne pálida y garras negras, y se lanzó contra los 3 Rangers restantes. La batalla final y desesperada comenzó. Cole, Díaz y el médico mantuvieron sus posiciones, disparando lo que les quedaba de munición. Díaz cayó primero. Una garra lo destripó en un único y horrible movimiento. El médico Hernández, el sanador, disparó su M4 hasta que se quedó sin munición. Luego sacó su pistola Beretta 9, logrando hacer 2 disparos antes de que las garras del monstruo se cerraran alrededor de su cabeza. Cole fue el último en pie. Retrocedió, disparando su arma de servicio. Cada disparo una chispa desafiante contra lo inevitable. El acadio le arrancó la pistola de la mano de un manotazo y le dio un revés con una fuerza tremenda, enviando a nuestro sargento de Estado Mayor por los aires para aterrizar en un montón arrugado cerca de los neumáticos del MATV. Silencio. Las criaturas escorpión no se habían movido. Permanecían inclinadas, observando a su amo terminar su trabajo. El acadio se cernía sobre los cuerpos de mis amigos, su pecho agitándose. Levantó su rostro sin ojos, y aunque no podía verme, supe que podía sentirme. Sabía quién le había disparado. Lenta, deliberadamente, se giró y comenzó a cojear, arrastrarse y trepar hacia mi nido de francotirador. Yo era el último que quedaba. Éramos el monstruo y yo. Y venía a por mí. Solo quedaba yo. El resto de Choctaw había desaparecido, sus vidas extinguidas en un puñado de minutos brutales y sangrientos. Mis amigos, mi equipo, y la cosa que los había matado ahora arrastraba su cuerpo roto a través de los 100 metros de desierto abierto que nos separaban. Accioné el cerrojo de mi M110, mis movimientos rígidos, robóticos. Mi mente era un torbellino de dolor y rabia, pero mis manos estaban firmes. Levanté el rifle, la retícula encontrando el torso del monstruo. Disparé. El proyectil impactó, abriendo un agujero oscuro en su carne pálida. Tropezó, pero siguió viniendo. Disparé de nuevo, y otra vez, cada bala golpeaba, haciendo que la criatura se estremeciera, que ralentizara, pero nunca se detuvo. Estaba impulsada por una rabia y una biología que desafiaban toda lógica. Simplemente seguía arrastrándose hacia mí, sus largas garras cavando surcos en la arena, su boca silenciosa y abierta una promesa de olvido. Mi cargador se vació. Metí otro con un golpe seco, mis manos moviéndose por pura memoria muscular. Tenía 20 proyectiles más, 20 oportunidades más para detener a esta cosa inmortal. Pero sabía, con una certeza fría y desalentadora, que no sería suficiente. Alcanzaría mi posición, treparía estas rocas y me mataría. Entonces lo oí. Al principio fue una vibración baja, un zumbido al borde del oído. Luego creció, un gruñido profundo y gutural que se convertía rápidamente en un rugido. Era un sonido que ningún enemigo de América quería oír jamás.
Era el sonido de 2 motores turbofan General Electric TF-34 a toda potencia. Miré hacia arriba, la esperanza luchando con la desesperación. Acercándose a baja altura y a toda velocidad desde el sur, había 2 siluetas, feas, resueltas y hermosas. A-10 Thunderbolt II, los Warhawks. La caballería había llegado. Pero mi alivio fue instantáneamente ahogado por un nuevo y más inmediato terror. Miré el campo de batalla. Los pilotos verían la carnicería, los Rangers muertos. Verían el enjambre de criaturas escorpión, todavía inmóviles. Y verían una entidad masiva y hostil, moviéndose directamente hacia la última señal de transpondedor, amigo en su pantalla. La mía. Venían a hacer un ataque Danger Close. Un ataque a un objetivo en proximidad inmediata a fuerzas amigas. Iban a salvarme vaporizando el mismo suelo sobre el que estaba de pie. ¡Abortar! ¡Abortar el ataque!, grité en mi radio, un gesto inútil y de pánico. No oirían mi transmisión por encima de su propia red táctica. El Warthog líder inclinó el morro. Pude ver el destello de su cápsula de designación de objetivos fijándose en el Acadio. Tenía segundos, quizá menos. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Dejé caer mi rifle, mi amado M110, mi instrumento, mi compañero. Lo dejé en la cornisa, me puse de pie a trompicones, mis piernas gritando en protesta, y corrí. No corrí huyendo del monstruo, corrí huyendo de mi propia salvación. Medio corrí, medio caí por la parte trasera del afloramiento rocoso, deslizándome sobre la grava suelta, rasgándome los pantalones y la piel. El monstruo apenas comenzaba a subir por el otro lado. Detrás de mí, oí el sonido que los pilotos llaman la Sierra Circular de Dios. ¡Berti! El sonido icónico del GAU-8 Avenger, un cañón rotativo de 7 tubos, disparando proyectiles de uranio empobrecido de 30 milímetros a una velocidad de 3.900 disparos por minuto. No era una serie de disparos, era un muro sólido de sonido y destrucción. El mundo detrás de mí hizo erupción. El suelo tembló como si fuera un terremoto. Miles de proyectiles incendiarios y perforantes destrozaron la pared de roca donde yo había estado momentos antes. El Acadio, atrapado en la tormenta de uranio, fue aniquilado. Su chillido agonizante interrumpido bruscamente. Me lancé detrás de una gran roca, acurrucándome en una bola mientras el segundo Warhawk pasaba rugiendo por encima. Este no usaba su cañón. Soltó una única forma oscura de debajo de su ala. Una bomba de propósito general, Mark 82 de 500 libras. Apreté los ojos y los dientes. Tuve una fracción de segundo para pensar en mi equipo, en el rostro estoico de Cole, en la risa estruendosa de Breacher, en el entusiasmo juvenil de O'Connell. Entonces, el mundo terminó en un destello de pura luz blanca y un rugido cataclísmico que no fue un sonido, sino un golpe físico. La fuerza explosiva me levantó, una hoja en un huracán, y me estrelló contra la roca. La onda de presión me aplastó el aire de los pulmones. Los escombros llovieron a mi alrededor, y luego, nada. Solo el silencio zumbante de un mundo desgarrado y la oscuridad acogedora que se acercaba. Volví en mí con el sabor a polvo y cobre en la boca. Un zumbido agudo gritaba en mis oídos, el mando de volumen del mundo girado al mínimo. Cada centímetro de mi cuerpo era una sinfonía de dolor. Me incorporé, mi visión nadaba. Mi casco había desaparecido, mi equipo estaba destrozado. Me puse de pie tambaleándome y miré hacia donde había estado mi nido de francotirador. Había desaparecido. Toda la cima de la formación rocosa había sido obliterada, reemplazada por un cráter humeante y chamuscado. Los A-10 habían hecho su trabajo con una eficiencia brutal. Impulsado por alguna necesidad mórbida y sombría, cojeé hacia el epicentro de la explosión. El suelo estaba ennegrecido y vidrioso en algunos lugares, la arena fundida en formas extrañas y feas. En el centro del cráter dejado por la bomba Mark 82, yacía lo que quedaba del Acadio.
Era una pesadilla hecha forma y luego desgarrada. El torso superior, ennegrecido y carbonizado, era todo lo que quedaba. Su cabeza sin ojos estaba mayormente intacta, la boca todavía abierta en ese chillido silencioso. Y todavía se movía. La náusea me subió por la garganta. El torso cercenado se contraía espasmódicamente. Uno de sus largos brazos con garras, arrancado y lanzado a 6 metros de distancia, se contraía y relajaba, sus garras clavándose en la tierra. Incluso hecho pedazos por una bomba de 500 libras, alguna fuerza vital malévola todavía animaba las partes. Esta cosa no obedecía las leyes de la biología, no obedecía ninguna ley que yo conociera. Sacudiendo la cabeza, tratando de despejar la niebla, me aparté del horror. Mi equipo. Tenía que encontrar a mi equipo. Regresé a trompicones hacia los MATV. Mi corazón, un peso de plomo en mi pecho. El ataque de los Warhawks había destrozado la zona. Las criaturas escorpión habían desaparecido. No eran más que fragmentos negros esparcidos por el desierto. Encontré a Cole primero, yaciendo donde lo había visto por última vez. Estaba muerto. Luego a Díaz y al médico Hernández, sus cuerpos enredados en una última y fútil resistencia. Les cerré los ojos, un pequeño e inútil gesto de respeto en este lugar impío. Encontré lo que quedaba de O'Connell. No pude obligarme a buscar a Breacher. Estaba solo. El único superviviente. El peso de ello amenazaba con aplastarme. Entonces lo oí. Un gemido bajo y dolorido. Venía de un montón de rocas cerca de la pared del acantilado donde Breacher había sido arrojado. La esperanza, una cosa peligrosa y frágil, se encendió en mi pecho. Me acerqué, apartando trozos de piedra. Era Karski. Estaba vivo. Apenas. Su cuerpo era un desastre de fracturas. Sus brazos y piernas estaban doblados en ángulos imposibles, y su respiración era superficial e irregular. Pero sus ojos estaban abiertos, llenos de dolor pero vivos. Cal, graznó, una espuma sanguinolenta en sus labios. Tranquilo, Frank. Tranquilo, amigo. Susurré, mi voz densa. Te tengo. Saqué lo que quedaba de mi botiquín de primeros auxilios. Era lamentablemente inadecuado. Todo lo que podía hacer era tratar de detener la hemorragia más evidente e intentar evitar que entrara en shock. Se estaba muriendo, y yo lo sabía. Pero no iba a morir solo. Mientras trabajaba, un nuevo sonido llenó el aire. No el rugido de los jets, sino el rítmico hump, hump, hump de las palas de un helicóptero. Miré hacia arriba. 2 helicópteros negros descendían, elegantes y sin marcas. No eran los HH-60 Pave Hawks que usábamos para búsqueda y rescate en combate. Estos eran diferentes, amenazadores. Aterrizaron y las rampas bajaron. Los hombres que emergieron no eran paracaidistas de rescate ni médicos estándar. Eran soldados, pero equipados con trajes completos para materiales peligrosos. Sus rostros ocultos por los visores oscuros de sus cascos. Llevaban armas que no reconocí y se movían con una eficiencia silenciosa e inquietante. En sus hombros había un parche que nunca había visto antes. Un círculo negro con un escorpión plateado y estilizado. No hicieron preguntas, no ofrecieron consuelo. Pasaron a mi lado como si yo no estuviera allí, estableciendo un perímetro. 2 de ellos, médicos por su equipo, vinieron por Karski, cargándolo cuidadosamente en una camilla especializada. Otro grupo se dirigió hacia los restos palpitantes del Acadio. Uno de ellos apuntó un dispositivo a los restos, que emitió un pitido errático. Otro soldado se adelantó, empuñando un arma que parecía un lanzallamas futurista. Mientras nos cargaban a Karski y a mí en uno de los helicópteros negros, miré hacia atrás por última vez. El soldado con el lanzallamas apretó el gatillo. Un chorro de líquido viscoso salió disparado, cubriendo el torso palpitante del monstruo. Cuando se encendió, la llama no era naranja ni roja. Ardía con un fuego verde cegador y enfermizo, consumiendo la carne negra con un hambre antinatural.
La puerta del helicóptero se cerró, sumergiéndome en el interior oscuro e iluminado en rojo, y supe con absoluta certeza que esto no era un rescate ordinario. Era una limpieza. No me desperté en un hospital de campaña en Irak, ni en un centro médico en Alemania. Me desperté en una habitación silenciosa y estéril sin ventanas. Las sábanas estaban impecables. El aire era fresco, y el goteo intravenoso en mi brazo me administraba algo que aliviaba el dolor. Una rápida autoevaluación me dijo que tenía una conmoción cerebral, 3 costillas rotas, y más cortes y moratones de los que podía contar, pero estaba vivo. Después de que un médico que no conocía me hiciera un chequeo superficial, comenzó mi interrogatorio. No fue con el comandante de mi compañía ni con un oficial de inteligencia del batallón. Fue con 2 hombres con trajes oscuros y perfectamente confeccionados, que parecían no haber visto un día de sol en sus vidas. No eran militares, eran otra cosa, agentes encubiertos, del tipo del que solo se oye en rumores. «Sargento Jensen», dijo el mayor, su voz suave y desprovista de toda emoción. «Estamos aquí para ayudarle a procesar los eventos de su reciente operación». Deslizó un expediente sobre la mesa. Mi expediente. Era grueso. Su equipo se encontró con una fuerza insurgente considerable. Continuó el hombre más joven, retomando la narrativa. Abu al-Qasim había tendido una trampa compleja. Sus combatientes, bajo los efectos de un potente cóctel de estimulantes, emboscaron a su patrulla. En el tiroteo subsiguiente, detonaron un enorme dispositivo explosivo improvisado transportado en un vehículo, que trágicamente mató al sargento de Estado Mayor Cole y a los especialistas Hernández y Díaz y al soldado de primera O'Connell. Lo miré fijamente, mi mente dando vueltas. Era una mentira pulcra, plausible y burocrática. ¿Y el templo?, pregunté con voz ronca. ¿Las criaturas? El hombre mayor me dedicó una sonrisa delgada y compasiva. «Sargento, su equipo fue expuesto a un potente alucinógeno en aerosol. Un arma química diseñada por Al-Qasim. Induce una paranoia extrema y visiones vívidas y aterradoras. Lo que usted cree que vio fue un trágico efecto secundario de la acción enemiga». Tenían una respuesta para todo. Las criaturas eran alucinaciones. El antiguo templo era solo un sistema de cuevas. El portal era un truco de la luz y las drogas. Estaban borrando la realidad y reemplazándola con un informe de acción posterior, limpio y simple. Mi realidad. La realidad de mi equipo. ¿Y Karski?, exigí. ¿Qué hay del cabo Karski? El cabo Karski está siendo tratado en el Centro Médico Regional de Landstuhl, en Alemania, por las heridas sufridas en la explosión del artefacto explosivo, dijo el más joven con calma. Su recuerdo de los hechos, una vez que se estabilice, se alineará con los hechos tal como se los hemos presentado. La amenaza era tácita pero cristalina. ¿Karski contaría su historia o desaparecería? Ambos estábamos bajo su control ahora. Me empujaron una pila de papeles, docenas de ellos, cada uno estampado con más advertencias y marcas de clasificación de las que había visto en mi vida. Top, Secret, SC y No Forn. Era un acuerdo de confidencialidad del mismísimo infierno. No debía hablar, escribir, o ni siquiera insinuar lo que realmente sucedió en el desierto de Anbar. A nadie. Nunca. La pena era cadena perpetua por espionaje y traición. Firmé. ¿Qué otra opción tenía? Me dijeron que me concedían una licencia médica extendida por un trastorno de estrés postraumático grave. Ellos se encargarían de las notificaciones oficiales, los elogios fúnebres, las banderas en los ataúdes. Choctaw sería recordado como héroes que murieron luchando contra terroristas, no contra monstruos. Su memoria sería una mentira. Un día después, me devolvieron mis efectos personales en una pequeña caja de cartón. Mi cartera, mis placas de identificación, el reloj que me dio mi padre. Mientras los guardaba en los bolsillos del uniforme limpio que me habían proporcionado, mis dedos rozaron algo pequeño, duro y afilado en el bolsillo de mi camisa de combate hecha jirones. Lo saqué, ocultándolo de la vista.
Era un pequeño y dentado fragmento de obsidiana negra, no más grande que mi uña. Debí cogerlo sin pensar en la primera cámara, después de que hubiéramos matado al guardián. Era de su caparazón destrozado. Lo sentí frío en mi mano, antinaturalmente frío. Y al cerrar el puño a su alrededor, podría haber jurado que lo sentí vibrar, muy levemente, con un zumbido profundo y resonante. Un pequeño pedazo de la pesadilla, un ancla tangible a la verdad que intentaban enterrar. Ahora, estoy en un C-17 Globemaster, volando de regreso a los Estados Unidos. Un superviviente, un héroe dirán, pero no lo soy. Soy un testigo, un custodio de un terrible secreto que tengo prohibido contar. Creen que lo han contenido, que lo han quemado y enterrado bajo informes oficiales y formularios de confidencialidad. Pero mientras estoy aquí sentado en el oscuro vientre del avión, el frío fragmento de obsidiana en mi bolsillo se siente como un tumor contra mi piel. No destruyeron el portal, solo lo volaron de par en par. No mataron a esa cosa, solo esparcieron sus pedazos. Miro por la pequeña portilla el oscuro océano de abajo y sé, con una certeza que me hiela hasta el alma, que mi guerra no ha terminado. No ha hecho más que empezar. Y la próxima vez, puede que no tengamos 40 minutos.